Hola, muy buenas tardes. No, no voy a repetir todo. Pero ahora que estamos grabando, les damos de nuevo la bienvenida a todas las personas que se están sumando a este conversatorio. Como les comentaba, vamos a estar revisando los contenidos del Policy Brief número 2, realizado por la Alianza Humedales Chile, que lleva por título Red de Salarios Protegidos, análisis crítico de la implementación de criterios de la Estrategia Nacional del Litio. En esta oportunidad nos acompaña también María Isabel Mansur, ella es de Chile Sustentable, que nos va a estar entregando también sus comentarios y una introducción a esta temática desde una perspectiva más general y también en revisión del documento, sus comentarios del documento en sí. Em, y luego vamos a pasar a la exposición de nuestras integrantes del equipo de investigación de la Alianza Humedales Chile, Cintia, Javiera y Paulina. Y ellas nos van a estar desmenuzando también como un poco más los contenidos de este Policy Brief. Entonces, para comenzar, vamos a escuchar en primer lugar a María Isabel Mansur. Como les decía, ella es miembro del directorio de la Fundación Chile Sustentable, es bachiller y licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile y doctora en Zoología de la Universidad de Liverpool, Inglaterra. ¿Cómo está María Isabel? Está muteada. Buenas tardes, muchas gracias Darío por la invitación a la Alianza de Humedales Andinos y un placer y un honor estar con ustedes acá acompañándolos. Eh, Ustedes me comentaron que querían una introducción general al tema el comentario al policy paper lo haría después, ¿sí? Todo Ya. junto o mezclado o separado, como usted quiera. Ah, ya, ya. Bueno, yo puedo comentar que estamos en esta campaña de los salares en Chile Sustentable de conservación de salares a raíz de la Estrategia Nacional del Litio. La Estrategia Nacional del Litio fue lanzada el año pasado para aumentar la producción de litio a nivel nacional eh, y para poder incorporar otros salares, además del salar de Atacama, que es el salar que está siendo explotado actualmente, que está en la región de Antofagasta, para litio. No hay ningún otro salar que está siendo explotado y la idea de la Estrategia Nacional del Litio es escoger salares para explotación, que se escogieron 7 salares que son salares llamados estratégicos, que van a ser explotados por las empresas estatales, Codelco, eh, Maricunga y Pedernales, es Atacama, Maricunga y Pedernales, y por Enami, 4 salares que están en la región de Atacama, que son La Isla, Aguilar, Grande y Infieles, ¿ya? Entonces, esos serían 7 salares estratégicos y además se abrió un proceso para licitar salares para ser explotados por empresas privadas. Y en un inicio se abrieron una cantidad de creo como 16 salares y después estos se redujeron a 6 salares. Hay 6 salares que están abiertos para explotación privada y además de eso un tercer hito de la Estrategia Nacional del Litio, es decir, un primero son las salarios abiertos a explotación estatal, segundo salarios abiertos a explotación privada y tercero crear la red de salarios protegidos, que es el tema que nos convoca ahora. ¿Ya? Y esta red de salarios protegidos designó 27 salares para ser parte de esta red, para estudiarlos, para ser parte de esta red. Son propuestos, ¿ya? Y se está ahora en este minuto un equipo de la Universidad de Antofagasta estudiando cada uno de estos salares para justificarlos científicamente para ser parte de esta red. Evidentemente, hay mucho trasfondo en la creación de la red de salarios protegidos que nosotros hemos comentado también y que tiene que ver con que no hubo suficiente estudio, etcétera, y hay algunos temas que son interesantes. Pero yo creo que lo dejo hasta aquí, Darío, y creo que escuchemos a las panelistas y de ahí yo quizás les podría comentar más específicamente este tema. ¿Les parece? Perfecto, claro que sí. Vamos a estar escuchando a las chicas que nos van a estar comentando un poco más en detalle los contenidos y luego vamos a tener también un momento de conversatorio donde vamos a estar como compartiendo algunas preguntas y algunas reflexiones
en la segunda mitad del conversatorio. Entonces, también le aprovecho de comentar a la gente que nos está acompañando hoy que las preguntas que puedan ir surgiéndoles durante las exposiciones, les vamos a ir pidiendo que las vayan dejando en el chat. Allí directamente a nuestra administradora, Nicole, que está en los controles. Un saludo para Nicole, que nos está acompañando el día de hoy. Así es que las preguntas se las pueden ir escribiendo a ella y luego ahí vamos a ir seleccionando y vamos a ir compartiendo alguna de estas preguntas en el momento del conversatorio. Así es que para comenzar vamos a presentar a la primera de nuestras expositoras. Ella es Cintia Escares, es bióloga especializada en cambio climático, es parte del equipo científico de la ONG Defensa Ambiental y también integra el equipo de investigación de la Alianza Humedales Andinos Chile. Así es que Cintia nos va a estar conversando un poco acerca de la red de salares protegidos como elemento dentro de la Estrategia Nacional del Litio y también nos va a estar comentando sobre la diversidad biológica presente en estos sitios y la incorporación de criterio ecológico en la estrategia. Así es que Cintia, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Sería ideal resolver la duda de la presentación. ¿Quién va a compartir pantalla? ¿Yo? ¿Ustedes? No, la Nico va a estar ahí compartiendo pantallas. Ya, La genial. presentación que ustedes realizamos recién, ¿cierto? Sí, Esa misma. Sí, esa misma, la presentación. esa que dijimos que era la presentación. Sí, ese Word. El huerto rayado, no. Ese mismo. Yo rayo los Word. Ahí está. Ya, bueno, muchas gracias Darío y por supuesto muchas gracias también María Isabel por tus palabras. Es un gusto, un agrado poder estar acá. También contenta del equipo de las compañeras con las que estamos haciendo esta exposición. Nos demoramos un tiempo tal vez en sacar este segundo policy, porque el tema en realidad es bastante complejo y esta complejidad hace que tal vez las vueltas que uno le da eh, lo pensamos como, bueno, hay una estrategia nacional del litio y el gobierno propone proteger salares. Ya se explicó qué era la estrategia, a grandes rasgos, podemos profundizar después. Y todos los biólogos, las biólogas, las personas del mundo ambiental y de la conservación dijimos ya, genial. Este es el momento en el los cuales escuchamos y nos damos cuenta de cómo realmente van a poder protegerse estos ecosistemas que son altamente complejos, ricos en biodiversidad, únicos en el mundo y todas esas características que muchos conocemos o de las cuales hay que hacer educación para poder evidenciarlo. Y nos encontramos tal vez con la sorpresa de que, y como intuíamos también, hay un rol económico sumamente importante y que podemos compartir o no este gran como criterio, pero también esperábamos encontrar herramientas y criterios ecológicos que pudiesen definir una red de salares para su protección, como así se llama, red de salares protegidos. Entonces nos planteamos la siguiente, por favor, nos planteamos preguntas. Reconocemos tres tópicos fundamentales que, primero, y es como nuestro gran articulado, que es la Estrategia Nacional del Litio, que responde, por supuesto, a una transición energética, a una crisis climática, con los tres puntos que conlleva, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación. Y el litio ha sido un elemento estratégico, considerado un elemento estratégico crítico para esta transición. Y resulta que se extrae de lugares, de ecosistemas súper especializados como son los salares andinos. Y resulta que el gobierno quiere echar a andar esta estrategia y quiere también proteger a los salares. Entonces, nos queda como otro interrogante que es, ¿cuáles son los impactos que no estamos evaluando en los ecosistemas de humedales andinos producto de la minería? Y estamos hablando a lo mejor de la minería porque nos referimos a la Estrategia Nacional del Litio, pero también hay muchas otras minerías en el territorio y también hay otras afectaciones en el territorio que podrían estar degradando estos ecosistemas. Ahora, la imagen que vemos acá, la figura del litio, que es un elemento fundamental para la vida en la Tierra, que se está utilizando para la transición energética, pero que a la vez tiene repercusiones en estos ecosistemas altiplánicos. La siguiente, por favor.
Entonces, la estrategia nacional nos presenta esta red donde hay unas etapas para considerar cómo yo protejo un salar. Voy a hablar en generalidad de esto. Esto está, por supuesto, en el Policy Brief y también lo podemos discutir después. Consta de 5 etapas, que nosotros reconocemos estas 5 etapas en realidad, donde hay una presentación de propuestas, hay una elaboración de un informe técnico. Luego, posterior a esto, vienen estos talleres de participación ciudadana, luego vienen los informes sectoriales y luego viene la aprobación del comité de ministros. Si nos damos cuenta de estas etapas en las que nosotros podemos distinguir, los talleres de participación ciudadana, los informes sectoriales vienen después de la elaboración de un informe técnico o la presentación misma de la propuesta. Siguiente, por favor. Esto es un esquema de consideraciones generales, donde cómo es el marco del proceso de protección para cada propuesta de protección, que lo pueden ver detalle en el policy, pero lo quería colocar acá. Pero lo que más me importa es la siguiente figura de la diapositiva, por favor. Y la pregunta que nos viene después que tenemos una estructura de cómo postulamos salares para su protección en el marco de la red de salares protegidos es, ya, pero ¿qué criterios vamos a usar para la conservación de estos ecosistemas? ¿Cuáles son los criterios? Yo como bióloga lo que primero digo, ya, quiero saber, ¿va a ser secuestro de carbono? ¿Vamos a conservar biodiversidad? ¿Qué va a suceder? Y aquí es una imagen de un salar que está cerca de la comunidad de San Francisco de Chiu Chiu. Y siempre, cada vez que voy, me llama mucho la atención esa foto que yo saqué, que es Cuida este salar. Y era un lugar que nos cuentan las personas que viven ahí, que tenía mucha biodiversidad, había mucha nidificación, muchas aves, mucha vida. Y de pronto este salar se fue deteriorando, deteriorando, y en el fondo era como un pequeño basural o un micro basural. Y me parece que la imagen es bastante elocuente con el tema que queremos tratar acá, y sobre todo en función de cuáles son los criterios que queremos proteger y conservar de los ecosistemas. Recordemos que los salares no son minas, no son basurales, tampoco son depósitos para extracción de aguas, son humedales. Y como humedales albergan un montón de biodiversidad y tienen características e innumerables servicios ecosistémicos. Hay algunos colegas que les pueden gustar o no este concepto, pero para fines prácticos es lo que nos sirve para poder explicarle a las personas y hacer educación ambiental de que los salares están vivos, albergan biodiversidad, tienen un montón de variables que nos ayudan a mitigar el cambio climático, la crisis hídrica, y son fundamentales, y es fundamental su protección. Y la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siguiendo con la pregunta, entonces, ¿qué criterios voy a utilizar? La estrategia nos indica que se utilizaron datos de Cernagiomín, de la DGA y de CONAF, y se contrarrestaron con otros estudios técnicos y científicos como primera instancia, como el primer oficio que salió con el primer listado de reconocimiento. Luego viene un segundo proceso y luego viene un tercer proceso, pero están muy en función de informes o estudios y análisis que se van a hacer. Pero estos estudios y análisis que se van a hacer van posterior a la elección de los salarios que vamos a proteger, y grave aún, van posterior a la elección de los salarios que se van a explotar. Entonces nos hacemos estas 3 preguntas de cómo protejo lo que no conozco, o sea, falta información. Segunda pregunta, ¿cómo decido, teniendo en consideración toda esta información, qué es lo que tenemos que proteger? ¿Cuáles son los criterios ecológicos a considerar? Y el tercer punto es, ¿por qué no estoy protegiendo lo que sé que hay que proteger con innumerables informes de avifauna y otra biodiversidad que está en peligro de conservación, entendiendo el delicado sistema y conectividad hídrica que existe entre los acuíferos y estos humedales, estos salares, teniendo sitios Ramsar también reconocidos en nuestro país, en esa zona? eh, ¿Por qué no estamos teniendo esta consideración? ¿Por qué no estamos considerando lo poco que sabemos que hay que proteger? ¿Por qué no lo estamos protegiendo? Entonces, eh,
estas preguntas que nos hicimos nosotros como Alianza de Humedales y que las quisimos plasmar en el documento, nos hubiese encantado también poder hacer o planteárselas a los que toman las decisiones, que nos respondieran también en qué se basan. Y también una forma de educar y discutir es conversarlo y sociabilizarlo en este tipo de talleres o webinar, porque tenemos que bajar esta información y concientizarnos de que no entendemos la magnitud del impacto que podemos, que ya estamos generando y que obviamente se pueden magnificar junto con todos los efectos sinérgicos del cambio climático y cómo puede repercutir en la salud de estos ecosistemas tan importantes. Entonces, tenemos poca información disponible sobre estos sistemas que se van a incorporar a este listado de protección, porque tenemos poco estudio, entonces hay un llamado no solo a la academia, y aquí donde quiero enlazar con otro punto importante que van a ver mis compañeras en adelante, sino que también faltó algo sumamente importante que tiene que ver con por qué no se han integrado otras formas de saberes y de conocimientos para la protección o la red de protección de estos salares. Y fantástico que aplique la academia y se haya conformado una mesa estratégica y técnica para este aspecto de la Estrategia Nacional del Litio, pero hay otros saberes y otras formas de hacer o de crear o de traspasar conocimiento y ese tampoco estuvo incorporado. Entonces nos parece que el hecho de que exista una participación ciudadana o informaciones como técnicas avanzadas más hacia adelante de la primera u oficial forma de protección o lista de selección de salares, nos preocupó bastante. No sé si tengo otra diapositiva. Por favor, Nicole. Y aquí con esto creo que termino, al menos mi parte. Y para, en general, o sea, esta red de salares contempla el desarrollo de estudios de detalle, pero que están finalmente posterior a la definición de los ecosistemas que se van a incorporar. Entonces nos permite concluir que estos criterios de exclusión también son aplicados sin considerar análisis de capacidad de carga y sistema ecológico o la biodiversidad de cada salar. Cuando hablamos de capacidad de carga, podemos profundizar después, pero cuánto puede soportar este ecosistema con las presiones de extracción de esta mina o de otras minas o de otros sistemas de extracción y además otros componentes que puedan estar perjudicando la salud del humedal. Y ahí sí que termine. Gracias, muchas gracias. Genial, muchas gracias, Cintia, por esta primera parte del análisis del documento que nos convoca el día de hoy, que es el Policy Brief número 2, desarrollado por el equipo de investigación de la Alianza de Humedales Andinos Chile. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación, que está a cargo de Javiera. Ella es abogada y encargada de investigación en ONG FIMA y también parte del equipo de investigación de la Alianza Humedales Andinos. Hola, Javiera. Hola, gracias Darío, gracias a Cintia y a María Isabel y a todos y todas quienes se conectaron. Bueno, como menciona Darío, yo voy a hacer referencia a una segunda parte que contempla este informe que elaboramos. Voy a hablar por un lado de la transparencia en la información que nos entrega el gobierno en la implementación de esta estrategia, más en específico en la implementación de esta red de salarios protegidos. Y luego me voy a referir a cuáles son los desafíos que vienen de la mano con la implementación de la ley de biodiversidad y áreas protegidas, con la implementación también, ¿cierto?, de esta red de salarios. Perdón. Así que voy a continuar con la presentación de Cintia. Junto a Cintia y Paulina quisimos unificar nuestras presentaciones. Nicole, por favor. La siguiente diapositiva. Muchas gracias. A nosotros nos llamó la atención particularmente cuando comenzamos a investigar sobre esta red de salares, la ausencia de información que nos enfrentábamos cuando buscábamos en las páginas de los ministerios o algunos servicios de la administración del Estado que tenían competencia en la decisión de qué salares y lagunas iban a ser parte de esta red y cuáles iban a estar excluidas de esta red de protección. Y nos encontramos con la sorpresa de que había información súper genérica, había muy poca información para justificar la selección de estos ecosistemas, así que decidimos hacer
una solicitud de transparencia, porque teníamos en la cabeza, o pensamos en realidad, que tenía que haber alguna información a través de la cual, perdón, las autoridades estaban tomando estas decisiones que venían a ser muy importantes, asumiendo que toda la introducción y toda como la información que contempla la Estrategia Nacional del Litio tomaba en consideración el acuerdo de Escazú, la fragilidad de estos ecosistemas y la importancia que tienen estos territorios para los pueblos indígenas de nuestro país. Así que decidimos realizar una solicitud de transparencia tanto al Ministerio del Medio Ambiente, a Cernegiomín, ¿cierto? Y a la Dirección General de Aguas para que nos entregaran la información utilizada para la implementación o la creación de esta lista de salares que iba a ser protegida a través de la red. Lamentablemente nos encontramos nuevamente frente a la sorpresa de que se nos entregó un resumen de antecedentes utilizado para la creación de esta red, que consistía en algunas imágenes satelitales, a través de las cuales Cernegiomín hizo el listado de todos los salares, del 100% de los salares de nuestro país, a través del cual se iba a seleccionar un 30% para integrarse a esta red. Estas imágenes satelitales se caracterizaban por tener distintos espectros, pero en realidad no había una información tan detallada del ecosistema. Por otra parte, la Dirección General de Aguas nos dio una breve respuesta señalando que se puso especial atención a aquellos acuíferos que están hoy protegidos, aquellos acuíferos que están en desprotección y aquellos acuíferos que no había información alguna sobre ellos. Y por su parte, el Ministerio nos mencionó que los criterios ecológicos, a modo general, además de darnos una pequeña reseña de la importancia de estos ecosistemas, se tomó en consideración la conservación de la biodiversidad, la conservación del recurso hídrico y el secuestro de carbono, es decir, las características del suelo de estos ecosistemas, sin darnos mayor detalle y hacernos referencia a un informe que se elaboró el año 2020 por el Ministerio del Medio Ambiente, en el que la información que se señalaba en ese informe era que los salares y las lagunas de la región de Atacama no tenían un gran valor ecológico, a excepción del salar de Maricunga, que, como bien sabemos, es un salar que va a ser explotado en el contexto de esta estrategia. Por último, el Ministerio nos mencionó que también se utilizaron algunos criterios productivos como el valor turístico que tenían estas zonas y, a modo general, el valor cultural que le daban las poblaciones indígenas que habitaban estos territorios. Lamentablemente, bien sabemos que es muy escasa la información que se utilizó para crear esta red. La transparencia, cuando uno solicita al Ministerio, ¿cierto?, de que se nos entregue esta información por el portal de transparencia, no está la información disponible, o si es que esa fue la única información que se utilizó para crear esta red, bien sabemos que no es suficiente para seleccionar qué salarios van a quedar fuera y qué salarios no van a entrar a la explotación de sus recursos, ¿cierto? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de otro de los desafíos que nos viene a entregar la implementación de esta estrategia, en particular de esta red, y que también nos llamó la atención al momento de revisar cómo se estaba diseñando y cómo se estaba implementando la creación de esta red en el contexto de la estrategia. Y es la implementación de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Como algunos deben saber, y si no igual lo menciono, puse ahí una tabla, esta Ley de Biodiversidad viene por un lado a crear el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, creando nuevas categorías de protección a las que hay actualmente para que éstas sean homologadas, perdón, a las que están consideradas en la Unión Internacional para la Conservación, ¿cierto? Eh, como esto requiere un proceso de homologación, va a haber un plazo de 5 años en que las categorías que actualmente están protegidas pasen a estas nuevas categorías de protección. Y estos 5 años coinciden con la implementación de la red. Una de las cosas que está dentro de la Estrategia Nacional del Litio es que aquellos salarios y aquellas lagunas que son parte, porque el listado ya está elaborado, de esta red de salarios protegidos,
tienen que tener una categoría de protección si es que hoy no cuentan con ella. Pero estamos en este paso, ¿cierto?, de cambio en la forma de proteger algunas áreas y ecosistemas de nuestro país. Entonces, nos vemos frente a este desafío de, mientras se va implementando la ley SBAP, que hoy recién sus reglamentos están en un proceso de consulta indígena, es decir, aún faltan años para que estos sean creados y se pueda dar la ejecución a la ley. Faltan también, asimismo, años para que aquellos salares y lagunas que son parte de la red entren a una categoría de protección. Y por otro lado también tenemos el desafío que nos trae la ley SBAP, que nos dice que los sitios Ramsar, aquellos humedales que son protegidos a nivel internacional con la Convención Ramsar en nuestro país, tienen que pasar también a una categoría de protección. Hoy en día no todos los sitios Ramsar en su totalidad tienen categoría de protección, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, sino solo algunas, y también van a estar dentro de este plazo de 5 años para homologarse a una nueva área protegida. Aquí quise poner este mapa. Este es un mapa del territorio de la comunidad de Toconao y algunas comunidades aledañas, ¿cierto?, al salar de Atacama, el salar en donde hoy en día se extrae litio, y llama la atención la forma en que, por ejemplo, los sitios Ramsar conviven con las áreas protegidas y cómo estos sitios Ramsar o áreas protegidas en realidad se van a tener que ampliar a una categoría de protección oficial dentro del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Como podemos ver en el Salar de Atacama, está con las rayas naranjas ahí el sitio Ramsar del Sistema Hidrológico de Soncor, y hay algunas pequeñas islas que son parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Hace ya unos años, Soquimich y Abelmar fueron sancionados por la pérdida y disminución de algunos algarrobos del área en donde está el sitio Ramsar Sistema Hidrológico Soncor, por la explotación que se realiza en el Salar de Atacama en la zona sureste del salar. Hoy en día, bien sabemos que con la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, la explotación y las zonas de extracción en el Salar de Atacama, un salar que está parcialmente incorporado en la red de salares protegidos, la extracción se va a expandir, y a su vez el sitio anaranjado que se ve por ahí va a ser una nueva área de protección, y sabemos que el salar es una cuenca endorreica en donde el sistema hidrológico está todo conectado y obviamente se va a ver afectado. Entonces tenemos esta contraposición en proteger algunas áreas versus la extracción que se va a intensificar en algunos territorios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora voy a dar unos pequeños ejemplos de las contradicciones que se pueden dar, ¿cierto?, con la implementación de esta red de salares versus las cosas que pasan en la actualidad en términos productivos en estos ecosistemas. Acá hay imágenes del salar de Surire. El salar de Surire es un salar que se encuentra en la región de Arica y Parinacota. Hace 37 años este salar, que es monumento natural, es sitio Ramsar, es reserva de la biosfera y área de desarrollo indígena, hace 37 años es explotado por la empresa Kiborax, y hoy en día se lleva adelante una demanda por daño ambiental por parte del Consejo de Defensa del Estado debido al daño que ha realizado la actividad productiva en este salar. No olvidemos que es un sitio Ramsar, la mitad del salar está protegido como monumento natural y es parte de la red de salares protegidos. Entonces, nuevamente nos enfrentamos a esta contraposición de área de protección, de inclusión en la red de salares protegidos incluso, y también de extracción. Y ya por último, si vamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos con el salar de Tara. Quise poner este salar porque la semana pasada salió el informe consolidado de evaluación de un proyecto minero que se quiere realizar cerca de este salar. Este salar también es sitio Ramsar, por ende, y también fue incorporado a esta red de salares protegidos. Y aún así, el Servicio de Evaluación Ambiental está llevando a cabo una evaluación de un proyecto que consiste en 8 sondajes que se va a realizar con amenaza al sitio Ramsar, ¿cierto?, para buscar cuerpos mineralizados. Entonces, nuevamente nos enfrentamos a esta disyuntiva de conservación, ¿cierto?, de
políticas incluso o de inclusión de estos sitios de este ecosistema de la red de salarios protegidos con el avance en otorgar permisos o en seguir explotando estos ecosistemas. Por último, me gustaría cerrar esta presentación, ya por tiempos tengo que finalizar, pero no olvidar que esta discusión de protección, de conservación de ecosistemas, no se trata de litio, sino el tema acá es la discusión sobre el agua, la discusión sobre ecosistemas, sobre microbiota, perdón, sobre flora y fauna, y no es solo la minería del litio la que está amenazando estos ecosistemas, sino que también la búsqueda de otros minerales o la extracción de otros minerales que ya se desarrollan hace muchos años en estos territorios. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias por tu presentación, por los ejemplos que sin duda nos ayudan a comprender un poco más en concreto cómo el tema que estamos abordando y llevarlo como a ese análisis de lugares puntuales nos permite también dimensionar. Así es que muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la última presentación, que es la presentación de Paulina Hidalgo. Les recuerdo que si van surgiendo dudas durante las presentaciones de las expositoras, les pedimos que la dejen en el chat ahí con nuestra administradora, con Nicole. Ella va a estar ahí recepcionando las preguntas y nos las va a estar compartiendo para luego en el espacio del conversatorio final dar paso a esas preguntas. Así es que por ahora vamos a pasar entonces a la última presentación a cargo de Paulina Hidalgo. Ella es antropóloga social y escritora y es parte del equipo de Fundación Tantí y también es parte del equipo de investigación de la Alianza Humedales Andinos Chile. Paulina nos estará presentando las principales conclusiones del documento, enfatizando aquellos puntos que tienen que ver con la consideración de los pueblos originarios que habitan esta zona. Así es que, Paulina, cuando quieras. Hola, un gusto saludarlos a todas y a todas. Voy a hablar un poquito brevemente, pues en honor al tiempo, pero el componente humano dentro de los ecosistemas de los salares y luego exponer las 5 conclusiones que sacamos junto a mis compañeros durante la investigación de este policip. Así que sigamos con la diapositiva. Esa misma. Ya, hablar un poco sobre el vínculo entre los salares y la población humana y no humana, como aparece allí. Creo que en la foto se visualiza bastante bien, ¿no? Como esta persona, esta pastora, las llamitas dentro de la cuenca del Salar de Atacama, practicando las actividades agropastoriles, perdón. Y esta relación entre salares y población es y ha sido fundamental para el desarrollo de la cultura y de las identidades que se sitúan en estos ecosistemas que son los salares, culturas como la Licanantay, Coya, Quechua, y para sus prácticas y costumbres locales. Existe una co-creación y una renovación constante entre los salares y los humanos, que es un fenómeno que se ha intentado invisibilizar, a veces atribuyendo su existencia solo a que es como un evento natural, pero la existencia y la salud de estos salares depende tanto de sus habitantes como de las prácticas que realizan, en este caso como agricultura, ganadería, incluso artesanía, que son actividades identitarias que están ligadas a los salares, como por ejemplo también la recolección de hierbas de altura, como son el bailagüén, la chachacoma, el pingo pingo, y que son utilizadas en forma medicinal en el caso de estas plantitas, ritual incluso cotidiana por los pueblos andinos, que dependen y se amparan en su relación con los salares de estos territorios. Em, para abordar la protección de estos ecosistemas que están asociados a los salares andinos, necesitamos que la producción del conocimiento sea desde la realidad social y cultural de estos pueblos que los habitan y los han configurado desde su propia cosmovisión. Ojo aquí con el estándar que sigue el Sistema Internacional de Derechos Humanos, también el Convenio 169 de la OIT, que reconocen el derecho a la autodeterminación, a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios. Vamos con la siguiente diapo. Entonces, sobre esto mismo, anoté algunas preguntas para la reflexión. No es para que las respondamos ahora, si queremos las podemos responder al final, pero es un poco como para ir profundizando en lo que es este proceso de la red de salares protegidos.
¿Por qué no fueron llamados a participar en una primera instancia del proceso los pueblos originarios, pero sí en etapas más tardías? Porque un agente externo que desconoce el territorio, el ecosistema, las dinámicas particulares, va a saber cuál es la mejor forma de llevar a cabo esta protección. ¿Por qué no darle la posibilidad de hacer una construcción conjunta desde un diálogo de saberes y de intercambio de conocimientos que involucre a los habitantes, a los locales desde el inicio? ¿Es esto respetuoso con la cosmovisión de los pueblos andinos? Nos habla esto del derecho a la autodeterminación y la consulta previa, como dije previamente, libre e informada de los pueblos originarios. Preguntarnos también si es esta la forma en que sus habitantes y las comunidades desean efectivamente proteger a los salares o existirán otras formas. Vamos con la siguiente. Y con el análisis que comentaron mis compañeras previamente, en la investigación pudimos concluir 5 aspectos que son claves y que no están siendo adecuadamente considerados, de acuerdo a lo que nosotros investigamos, para proteger las lagunas y los salares que esta red pretende integrar. Primero está el balance entre los criterios productivos y ecológicos. En la priorización actual de esta red, los criterios productivos, que sería por ejemplo el potencial geológico, tienen un peso mucho mayor que los factores ecológicos. Estos factores ecológicos deben tener un peso mayor en las decisiones porque los salares son ecosistemas frágiles, como se ha recalcado a lo largo de toda la presentación. La incorporación de variables ambientales que sean verificables, que influyen en el estado de la salud y del medio ambiente, como por ejemplo el factor físico y químico, lo biológico y lo socioeconómico, tienen que ser centrales para abrir una discusión de la sostenibilidad en la toma de las decisiones. Segundo, tenemos la protección de los ecosistemas vulnerables. No se ha profundizado en la comprensión de las características ecológicas de una gran cantidad de ecosistemas que son vulnerables y que están en la mira de proyectos de explotación. Antes de tomar decisiones, necesitamos estudios que sean detallados de los diferentes salares, y no solo que sean sobre el potencial geológico o de los depósitos de minerales presentes respecto a la productividad que podemos obtener de ellos. Es un gran sesgo si pensamos que un salario es un ecosistema separado y no relacional, donde uno de los principales componentes que se han dejado afuera es el humano, que está desde la ancestralidad presente en el territorio, en una simbiosis que vela por preservar la salud de los salares desde la antigüedad. La falta de información ambiental que existe no puede ser tomada como un motivo para excluir a ciertos salares de las medidas de protección. Tercero, tenemos la participación adecuada. La consulta indígena y la participación ha sido tardía y posterior a las fases avanzadas del proceso de la toma de decisiones. Esto está limitando la capacidad de las comunidades para influir en decisiones que son importantes y que afectan a sus territorios y por ende ellos mismos. Las comunidades tienen que ser involucradas desde el inicio de los procesos y los procesos participativos no pueden ser solamente un chequeo de legalidad o un paso más en el protocolo que necesito cumplir. La incorporación de los saberes locales es fundamental para que implementemos estas medidas de protección de forma más efectiva, respetuosa para con la población humana y no humana también que habita en estos lugares. Cuarto, la transparencia en la información pública. La información que trata sobre estos criterios que se usan para la exclusión y los estudios que se han utilizado para priorizar algunos de los salares no es clara ni accesible como presentó ahí mi compañera Javiera. La estrategia nacional tiene que ser más transparente para facilitar a tiempo las actas de los distintos órganos que están adoptando las decisiones claves. Necesitan facilitar la información técnica y explicitar los criterios que están siendo utilizados en la toma de las decisiones. Y por último, quinto, reconocer la conexión que existe entre los salares y los acuíferos subterráneos. Los criterios actuales no consideran adecuadamente la interconexión entre los salares y los acuíferos subterráneos. Proteger solo los salares que son visibles o las lagunas sin tener en cuenta las fuentes de aguas que son superficiales o subterráneas puede llevar impactos que son irreversibles, especialmente porque no se cuenta con estudios en profundidad en este aspecto. Es fundamental que cualquier decisión que se tome sobre la explotación o la protección de los salares incluya un análisis completo de lo que es el sistema hidrogeológico para que sea efectivo. Con esto terminamos como la ronda de presentaciones. Darío, Muchas muchas gracias. gracias, Paulina. Muchas gracias, bueno, a Paulina, Cintia, a Javiera por esta presentación del documento y de cada uno de los aspectos que están involucrados en él. Y ahora para comenzar esta segunda parte que tiene que ver con un conversatorio breve, en honor al tiempo también, le vamos a volver a dar el pase a María Isabel para que nos pueda comentar
tanto a partir de las presentaciones que escuchamos de nuestras compañeras y del propio análisis del documento, los aspectos que a usted más le llaman la atención o aquellos elementos que quisiera destacar. Muchas gracias, Darío. Muy interesantes las presentaciones y yo leí el policy paper y realmente me pareció un estudio bastante completo, así que felicitaciones a las autoras ya y realmente un aporte a la discusión donde se da cuenta detallada del proceso que el gobierno ha seguido para la instauración de esta red de salarios protegidos y también recalcando las falencias detectadas en el proceso que ya se han dado a conocer aquí en las presentaciones. En las presentaciones. Coincido completamente con el estudio y las presentaciones que los salares se seleccionaron a priori, sin suficientes estudios sobre sus sistemas ecológicos y su biodiversidad. Como ya mencioné, se seleccionaron y ahora se están haciendo los estudios, es decir, a posteriori, ¿ya? Y también los salarios de explotación. No hay suficientes estudios. Y eso da cuenta de que ha existido un sesgo en la priorización de los salarios por el tema productivo, económico, más que por la biodiversidad y los aspectos ecológicos. Así que también coincido que los criterios de exclusión y los estudios utilizados para priorizar no fue clara ni accesible. Muy interesante también en lo que pidieron acceso a información y también fue muy vaga la información. Eh, y también el tema de la participación ciudadana. Y yo he estado con las comunidades indígenas, Coya, Atacameña, Aymara, y están muchos de ellos devastados porque algunos de sus salarios van a ser abiertos a explotación y están sin defensa, ¿ya? Así que realmente muy impactante lo que está pasando porque no se les consultó previamente a la selección de sus salarios, ni se consideró sus usos tradicionales, ni su ocupación del territorio ancestral, ¿ya? Entonces, eso son aspectos unas falencias muy graves, ¿ya? Em, Otro tema importante es que, como creo que mencionaba Javiera, que muchos salarios que están actualmente protegidos están siendo explotados. Es decir, la red de salarios protegidos tampoco es una garantía de protección total de los 27 salarios que van a ser supuestamente protegidos, ¿ya? Y nosotros como Chile Sustentable hemos hecho campaña para que en la red de salarios protegidos eh, estas áreas primeramente sean áreas amplias, no pequeñas áreas minúsculas separadas unas de otras, porque ecológicamente es muy importante que sean áreas amplias y conectadas, ¿ya? Y que no se intervengan los salares actualmente protegidos, ¿ya? En esta red de 27 salares, además de estos 27, se dice que los que están actualmente protegidos también van a ser parte de esta red de salares. Pero les comento que de los salarios que han sido escogidos para explotación, hay varios de ellos que son actualmente áreas protegidas, como el salar de Atacama y Maricunga, que están parcialmente protegidos como área protegida. Salar de Atacama es sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Salar de Maricunga, la parte sur, es Parque Nacional Nevado Tres Cruces y es sitio Ramsar también. Y aquí la tesis es que se puede explotar una parte y la otra no se afecta, pero eso no es así, porque un salario es una unidad biológica, química, física, indisoluble, es decir, no puede explotar una parte sin afectar al resto. Eso es uno de los temas más importantes y también que y una de las contradicciones más graves que se ha visto, ¿ya? Em, Otro tema también, nosotros viendo que hubo sitios Ramsar escogidos para la explotación de litio, dos de ellos, como les dije, Atacama, Salar de Atacama, con el sistema hidrológico de Soncor y aguas de Quelana, y Maricunga, con el sitio Ramsar Laguna San Francisco y Santa Rosa, y Salar de Surire, que es sitio Ramsar, también como lo mencionaba una de las panelistas, que fue primeramente escogido para litio y después se sacó, y hubo incidencia ahí, y avisamos a la Comisión Ramsar sobre
la necesidad de que se protejan los sitios Ramsar en Chile, ¿ya? También llamar la atención que hay dos sitios Ramsar escogidos para explotación, que es el Salar de Pedernales y Salar de Ascotán, eh, que son sitios prioritarios, y los sitios prioritarios en la ley de biodiversidad tienen que pasar por 2 años para ser validados como sitios prioritarios y ser protegidos por la ley 21.600. Ese proceso no ha terminado y lamentablemente, no habiendo terminado ese proceso, ya los salares fueron escogidos para explotación. Es decir, hay una contradicción también muy importante aquí de escoger sitios que están siendo evaluados, ¿ya? Y finalmente llamar la atención de sitios muy ricos en biodiversidad y sitios de importancia para el turismo, como el Salar Laguna Verde y Salar Piedra Parada, muy importante en biodiversidad. Laguna Verde es una parada obligada del turismo en la región de Atacama y que fueron incluidos para la explotación del litio, lo cual realmente es un desastre económico para la región de Atacama porque te reciben muchas visitas al Salar Laguna Verde. Así que creo que esos serían los comentarios. Felicitaciones realmente por el estudio. Es un gran aporte, está muy bien hecho y les recomiendo a todos los que estamos aquí viendo que lo revisen y lo estudien porque da muy buenos datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Isabel, muchas gracias por sus comentarios, por sus reflexiones también y por la información que nos proporciona también en este conversatorio. Como bien decía María Isabel, ya les compartimos ahí el link en el chat, que está el acceso a ambos Policy Brief y también a las redes sociales de las organizaciones que forman parte de la Alianza Humedales Andinos Chile. Nos llegaron algunas preguntitas acá por el chat, así es que atención. Esto es para, principalmente, la primera pregunta se la vamos a plantear a María Isabel, pero la idea es que puedan comentar también el resto de nuestras expositoras porque es una pregunta bastante abierta. Leonor nos pregunta, ¿qué se puede hacer con todas estas falencias que se han detectado durante el proceso, ¿cierto? ¿Y cuál es la propuesta o cómo se deberían hacer las cosas o cómo se debería remediar esta situación para arreglarlo, para corregir? Ujú. Bueno, lo primero es que estamos acá, estamos todos hablando de esto y dando el diagnóstico de lo que pasó con la red de salarios protegidos y dando a conocer la información. Lo primero es dar a conocer la información a través de este policy paper y de este webinar y de todas las actividades que nosotros hemos estado haciendo para una toma de conciencia de cómo fue el proceso, ya muy importante. Y bueno, las organizaciones de la Alianza de Humedales Andinos y Chile Sustentable y otras organizaciones hemos estado haciendo investigación también y dando información a la prensa, enviando cartas, como les comenté, a la Convención Ramsar, enviando cartas a las autoridades para que los salares, que al menos que son áreas protegidas, no sean intervenidas y para que más salares se incorporen a la red de salares protegidos. Es decir, hemos estado haciendo hartos esfuerzos en conjunto o nuestras organizaciones eh, tratando de levantar este tema, la conciencia de este tema y que hayan cambios. De hecho, han habido cambios porque con el salar de Surire ya y la demanda del Consejo de Defensa del Estado, ya el salar de Surire ya no es parte de los salarios para litio. Eso es una gran, digamos, victoria, ¿ya? Así que eso podría comentar por el momento. Muchas gracias, María Isabel. Hay una segunda pregunta que tiene que ver con la primera, a lo mejor ahí las chicas podrían como ayudar a responderla, y que tiene que ver con lo que mencionaba María Isabel respecto a los sitios Ramsar. Esta es una pregunta bastante más específica, técnica, que nos la dejó Marianne Watson en el chat y que dice, ¿quiénes deciden los sitios Ramsar y protegen esta área? ¿Que cuentan con alguna financiación para poder controlar que no se explore el área? ¿Qué herramienta real y concreta hay para controlar estas contravenciones? Bueno, eso, ¿qué herramientas tiene? Y primero, ¿cómo se designan estos sitios Ramsar? Y si se cuenta con algún financiamiento, herramientas reales y concretas para poder controlar que no se exploten y que no se intervenga en estos sitios.
Podría introductoriamente ofrecerme para dar algún tipo de luz o pista a esto. Básicamente los sitios Ramsar son un compromiso del gobierno y del Estado. Eh, Sin embargo, para que un sitio pueda tener realmente sea un sitio de conservación oficial, necesariamente también tiene que estar reconocido como, por un área de protección oficial actualmente. Con la ley SBAP, bueno, y no sé, Javier, nos puede profundizar más como el aspecto que va a cambiar Ramsar, pero nosotros, al igual como comentaba María Isabel, igual estamos presionando como al organismo técnico en sí, para que, como Alianza Humedales Andino, para que de cierta forma no solo quede como un convenio, como un tratado, como una firma, sino que se respeten los criterios que llevan a un sitio ser considerado un sitio Ramsar y que se haga un llamado a los países que están suscritos a este convenio, obviamente Chile, por supuesto, eh, y todos los que están y que tienen que ver con las lagunas altiplánicas, Argentina, Bolivia, a que Ramsar pueda dialogar y conversar con el Estado chileno de cierta forma como para que hicieron un compromiso de protección, un convenio internacional, hay todos estos criterios que debían cumplir y por qué nuestros sitios Ramsar de protección están siendo o están viéndose afectados o están tan vulnerables frente a una estrategia extractiva como el litio. Pero dinero, fondos como que puedan hacerse cargo de esta situación, entiendo que no hay. Bien. Javi, Sí, gracias. Ahí para complementar la respuesta de Cintia, me parece una muy buena pregunta y es una preocupación para nosotros también el hecho de que estos sitios Ramsar, que vendría siendo un listado de humedales de importancia internacional, que como bien dijo Cintia, son parte del convenio Ramsar que ratifican algunos estados del mundo, no dan obligaciones o mecanismos directos para hacer efectiva la protección a estos humedales, ¿cierto? Pero si bien involucran algunas obligaciones, todos los años se hacen conferencias de las partes de los estados que son parte de este convenio y se van adquiriendo nuevas obligaciones que los estados deben comenzar a cumplir. Entre ellas está el ejemplo de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que contempla dentro de algunos de los artículos de su ley que los sitios Ramsar, que son protecciones internacionales, van a tener que pasar a una categoría oficial de protección que es reconocida dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Así que eso, espero que haya podido complementar a la pregunta. genial, muchas gracias, Javi. Tenemos una tercera pregunta que nos llega también por el chat y es muy interesante que nos la deja Santiago Correa y nos pregunta si los salares tienen alguna forma de cambiar de lista. Es decir, si después de que se realizaron los estudios pertinentes, existe la posibilidad, por ejemplo, de determinar que se está protegiendo uno de menor valor ecosistémico, menor valor ecosistémico y por lo tanto puede pasar a ser explotable, o al revés, si se había abierto a la explotación, a la investigación, uno de gran valor ecosistémico y por lo tanto pueda pasar a ser área protegida. ¿Existe esa forma de cambiar de lista, por lo que ustedes han podido investigar? Dale, Javi. Ahí, gracias Darío. Puedo partir dando respuesta a esta pregunta y luego si las chicas me quieren complementar, genial. La verdad, la Estrategia Nacional del Litio no contempla si es que se puede retroceder en la incorporación de, o sea, en realidad en este caso en la exclusión de algún salar de la red, y tampoco contempla en específico si es que posterior a la creación de esta red, según las etapas que conlleva la estrategia, la implementación de la estrategia, ¿cierto? Se puede incorporar nuevos salarios. Pero si es que vemos como a modo general, ¿cierto? Las obligaciones de los estados, los principios ambientales que rigen en nuestro país y las leyes ambientales que tenemos, a mí me, me hace sentido en realidad de que, si bien no lo dice la estrategia, no se puedan sacar salares de esta red de protección por el principio de no regresión que tiene nuestro ordenamiento jurídico, y hace todo el sentido del mundo de ampliar esta red de protección, porque si bien el 30% de los ecosistemas que busca proteger la Convención de Washington, la Convención de Biodiversidad, es un piso mínimo.
nada obsta a que esta red o este 30% pueda aumentar en la protección de los ecosistemas, pero no está contemplado en la estrategia nacional, tampoco ha sido mencionado por los ministerios y tampoco en la lista o cuando se mencionó, ¿cierto?, el listado de esta red de salarios protegidos. Perfecto. Gracias, Javi. Dale, sí. Solo ahí mencionar que me parece súper importante lo que menciona la Javiera, porque como que este 30% de protección se ha visto como lo que queremos, lo que tenemos que hacer, y al parecer o sea, entendemos nosotras que es el piso mínimo que hay para la protección. O sea, no es que este 30% lo cumplimos nuestra meta como Estado y ya, ya cumplimos con un 30% de protección. Es un piso realmente mínimo y que debería poderse adaptar y ampliar en el tiempo. Y ahí yo creo que todos esperamos que el Comité de Litio y Salares pueda, y todo su equipo técnico, eh, pueda como cambiar un poco tal vez este paradigma del aspecto solo económico y profundizar o robustecer ya aspectos ecosistémicos para la protección de los humedales andinos. Genial. Genial. Muchas gracias, Cintia. Ahora tenemos una pregunta directa para Paulina. Pauli, ¿estáis por ahí? Sí, ya estoy acá, saqué la cámara porque se me iba un poco el audio, pero ahí lo Ya, escucho bien. ya, bacán. Dale, entonces Catalina Mancilla nos deja una pregunta para ti. Dice, considero muy importante lo que señala sobre las relaciones entre salares humanos y otras agencias no humanas en la existencia y salud de los salares. Quería preguntar si podrías profundizar un poco más en los datos etnográficos que han encontrado respecto a estas interacciones contemporáneas. ¿Qué interacciones o prácticas hay actualmente en estos lugares? Y en segundo lugar, si se han encontrado relaciones culturales andinas entre los salares, los cerros y estos lugares altoandinos y la relevancia cultural del flamenco en los Andes. Sí, voy a partir por la última porque soy un poco dispersa, entonces si después me podéis recordar las anteriores. Por supuesto. Igual esa sobre la importancia del flamenco tiene conexión con la primera que preguntó, que era como qué observaciones etnográficas habíamos podido tener. Y bueno, existe evidencia, no voy a dar como nombres ni lugares porque eso iría en contra de la ética como antropológica, pero de que hay curanderos y personas que necesitan las plumas de parina, por ejemplo, y las van a recolectar a los salares para los rituales y ceremonias que se celebran. Otras de las prácticas que se siguen celebrando y que son, o sea, que se siguen haciendo, perdón, y son muy importantes, es el mismo pastoreo, que hoy en día se habla mucho de que como que los pastores ya no existen, como que los pastores ya no están. Yo en este momento me encuentro haciendo como una investigación con muchos de los pastores que aún quedan en el territorio, y es increíble ver cómo eso se va invisibilizando. Como, claro, como de que dicen que son prácticas que ya no están, como que los salares solo están ahí, se habla mucho de la biodiversidad en términos de microorganismos, de flora y de fauna, pero el componente humano se está dejando súper fuera, siento, y está súper presente. Si me quieres recordar la primera y la segunda Claro, pregunta. claro. Sí, sobre las prácticas, o sea, sobre las interacciones contemporáneas que existen en estos lugares, si tienes como datos etnográficos que se hayan encontrado respecto a esto, si, ¿qué interacciones o prácticas hay actualmente entre Claro, interacciones salares, y prácticas, salares humanos y otras agencias no humanas? sí, interacciones y prácticas principalmente agropastoril, como decía. Está el caso de varios salares, por ejemplo el salar de Tara, donde existen pastores todavía, tienen sus llamitas, tienen sus animales, pasan temporadas en el lugar, se van trasladando como entre San Pedro de Atacama, por ejemplo, y el salar de Tara, o Calama y el salar de Tara, y así. Pero son prácticas que están súper presentes. El mismo regadío, el mismo sistema de canales, es una práctica que incluye agentes humanos y no humanos, que en este caso no humano sería el agüita, em, y que se encarga de regar las tierras que existen en los salares, y gracias a ese regadío continúan existiendo tipos de salares y humedales, vegas,
Y si lo relacionamos como con el retroceso o el descenso que hay en la existencia de vegas de bofedales en la cuenca de Atacama, por ejemplo, lo podemos relacionar directamente con el descenso también de estas prácticas. Ojo, que no es que ya no existan, pero sí que se han visto disminuidas por la presencia de la minería, de otro tipo de trabajo que quizás dan plata más rápido, o son un poco más fáciles y menos comprometidos quizás que estas prácticas que llevan miles de años. Genial, muchas gracias, Pauli. Hay una pregunta que nos llega que nos dejó Luis Jiménez y esta se la quiero plantear a María Isabel, que antes que se retire porque ya nos tiene que dejar ahora en unos minutitos, pero para antes que se vaya a aprovechar de que nos pueda responder esta última pregunta que tiene que ver con un tema que usted analizó en su última intervención, sobre esta intervención o esta como autorización para intervenir salares en forma parcial, o sea, que estén parcialmente protegidos. ¿Qué le parece que existan estos salares parcialmente protegidos? Es decir, de que se protejan ciertas áreas del salar y otras estén desafectadas de protección. Sí. Nosotros conocemos el caso del salar de Atacama directamente porque está siendo explotado para litio, como dije, es el único salar explotado para litio, y tenemos ahí los sitios Ramsar, y que es parte también de la Reserva Nacional Los Flamencos, y hemos tenido evidencia de que la explotación de la parte sur del salar ha incidido, por ejemplo, en la cantidad de agua que tienen las lagunas en el sitio Ramsar, y donde ya no hay nidificación de flamencos, ¿ya? Hace un par de temporadas que ya no hay nidificación de flamencos, y una investigación científica reciente, y esto se hizo las comunidades indígenas presentaron una acción legal por esto. El salar de Atacama se está hundiendo, producto de la extracción de salmuera en las profundidades, ya porque tú sabes que para sacar litio se pone una bomba para extraer salmuera desde la profundidad del salar, y esa salmuera, que es agua con sal, se extrae y se lleva a piscinas de evaporación. Entonces, los salares se van quedando sin agua, y al extraer esto, su estructura geológica o como sea interior del salar se desestabiliza y se va como rompiendo por dentro. Entonces, evidentemente, eso es una prueba fehaciente que dice que explotar una parte del salar, que es la parte no protegida donde están extrayendo salmuera, está afectando el resto de las áreas protegidas, que es el solo sitio Ramsar, ¿no? Eso es con prueba fehaciente, ¿no? Genial, muchas gracias María Isabel por también como profundizar en esta reflexión. Seguimos con las preguntas. Tenemos una que nos dejó también Luis Jiménez y que se complementa con otra que nosotros teníamos también en nuestra pauta y estaba dirigida a Javiera. En el Policy Brief se menciona la importancia de la información pública. ¿Qué tipo de datos o documentos sobre el litio deberían ser de acceso público para promover la transparencia y prevenir conflictos socioambientales? Y la complementamos con la pregunta que nos dejaba Luis. ¿Qué rol debería cumplir el Estado, si es que le cabe, en estos acuerdos por transparentar estos documentos? Eh, Muchas gracias, Luis, por la pregunta y muchas gracias a Darío. En primer lugar, yo creo que todos los estudios que el Estado pueda realizar o todos los estudios que el Estado pueda mediante terceros levantar, ¿cierto? Deben ser compartidos para poder garantizar un debido proceso a la participación, a la consulta indígena, ¿cierto? Y también a la selección de qué ecosistemas se van a proteger y cuáles se van a dar a la explotación. Entonces, en ese sentido, yo creo que se deben realizar yo creo que la información tal vez no está, no es que no nos, a través de la transparencia no se haya otorgado la información que obtuvimos, sino que la información simplemente no se ha generado, las líneas de base no se han levantado, los estudios hidrogeológicos tampoco se han levantado por parte del Estado para hacer la selección de estos ecosistemas a proteger. Pero creo que toda la información que involucre, ¿cierto?, la toma de decisiones en el proceso de implementación de esta estrategia debe ser compartida para que posteriormente se garantice el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación y a la consulta indígena.
Entonces, faltan estudios hidrogeológicos, no basta con el levantamiento de imágenes satelitales que realiza Cenergeomin para determinar cuáles son los salares y cuáles van a ser los que se van a proteger o no, o incluso llama la atención cuando la respuesta de la Dirección General de Aguas es que utilizaron los acuíferos que ya están protegidos, los acuíferos no protegidos y los acuíferos de los cuales ni siquiera hay información. Entonces yo creo que para hacer la selección de estos ecosistemas, la respuesta no puede ser de que no haya habido información para esta selección. Eh, entonces, yo creo que toda la información que se levante, todos los estudios que se realicen, deben ser compartidos para, como ya dije, la participación posterior, eh, pero estos estudios aún no se han realizado o al menos el gobierno no los tiene, es lo que yo creo porque los pedimos por transferencia a distintos organismos y no nos llegaron. Perfecto. Muchas gracias, Javiera. Y tenemos una pregunta para Pauli también muy específica y es sobre si tú conoces o si sabes si los canales de regadío son utilizados en la zona para agricultura familiar o hay cultivos más grandes fuera de los salares, como agroindustria que esté utilizando los canales de regadío. Lo que yo conozco no sería para agroindustria, Ujú. solo, claro, familiar, para auto, como regar las propias chacras, sí, pero así en términos, en escalas mayores no he escuchado, desconozco la verdad. No sé si mis compañeras sabrán ahí, pero yo no lo he escuchado al menos. Ujú. Bien, perfecto. Te tengo una pregunta para ti también. ¿Cuáles consideras que son los principales beneficios ambientales y sociales también de integrar los salares en una estrategia nacional de conservación? Wow, eso yo creo que igual es bastante amplio, como que sería para todo un conversatorio, pero en términos generales tiene un alto valor científico, educativo. ¿Por qué es importante incorporarlos? Es un factor que ayuda a mitigar el cambio climático. Sabemos que los sitios que albergan mayor biodiversidad también son más resilientes frente a las crisis climáticas. Em, y por qué no decirle un factor que a lo mejor no es muy conocido, es que, como mencionábamos anteriormente, son cuencas endorreicas. Y estas cuencas endorreicas, muchas de ellas albergan aguas con un tiempo de residencia muy, muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Es que si tomamos muestra o podemos hilar más fino científicamente, podemos entender y saber de qué época eran, a qué acuífero pertenecen, guardan una historia y guardan una vida que es fundamental para la complejidad de la vida en el altiplano chileno, bueno, y en el altiplano en general en los Andes. Entonces, incorporarla a una estrategia para su protección me parece que es vital desde aspectos de biodiversidad, ecosistémicos y tanto de cambio climático y de resiliencia social también de los pueblos que habitan esos territorios. No sé si iba por ahí la pregunta, respondo o algo Sí, más. está muy bien. Muchas gracias, Sin. Vamos a aprovechar de despedir a María Isabel, ella nos tiene que dejar en este momento y nosotros vamos a continuar con un par de preguntitas más de cierre, pero primero agradecer a María Isabel por este espacio, por entregarnos sus reflexiones, sus comentarios, por revisar también el documento y, y agradecemos su participación activa el día de hoy. María Isabel, si nos puede entregar algunas palabras finales. Sí, quería despedirme, muchísimas gracias. Los dejo con el webinar para que sigan respondiendo y cualquier otra consulta que haya, ahí Darío me la hace notar y yo respondo. Muchísimas gracias porque me tengo que retirar. Les felicito por el webinar, estuvo muy interesante. Un Muchas gracias, abrazo. María Isabel. Gracias, Nos bien, Gracias. bien. encontramos Chao, en una chao. próxima, que le vaya En muy otra bien. ocasión. Sí, claro Chao. que sí. Muy bien, sigamos entonces, nos quedan un par de preguntitas aquí en el tintero ya para ir cerrando. Y esta es para Pauli también. El documento destaca la urgencia de avanzar hacia un modelo de gobernanza más inclusivo y transparente. ¿Cuál crees tú que serían esos primeros pasos prioritarios para ir avanzando en pos de este objetivo? Em,
Creo que es muy importante, bueno, y que se relaciona mucho con mi presentación igual, el estar en el territorio. No es lo mismo ahondar en el conocimiento de un ecosistema, de una población, estando fuera de él desde la distancia, y qué es lo que ocurre con la mayoría de los estudios que se levantan. Yo creo que hay que estar en el lugar, hay que sentirlo, hay que sumergirse, ser parte de las dinámicas, de las complejidades. em, y así hablando de primeros pasos para que sea inclusivo y transparente, claro, estar en el territorio como no de entrada y salida, no por un periodo determinado para levantar información, que es lo que hacemos como mea culpa la mayoría de los antropólogos o sociólogos también, sino vivirlo, y yo creo que quién mejor lo hace que la misma gente, pues los locales. Em, y también hay que establecer un intercambio de conocimiento entre conocimiento científico y conocimiento indígena, que bueno, también es conocimiento científico, pero también es intuitivo y es relacional. Como que creo que si ambos se unieran, como en esta, bueno, ya como en un mundo muy idealizado, ojalá, si ambos se unieran en la construcción de estos modelos de gobernanza, incluyendo sobre todo el liderazgo indígena, no solo como participativo, como en procesos participativos después, sino ellos como liderando, se podría tener como un resultado bacán. Genial, genial, muchas gracias, Pauli. Y ahora una pregunta que es para todas. Como ya conociendo un poco más en detalle los contenidos que se incluyen en este Policy Brief número 2, ¿qué mensajes clave consideran ustedes que debe quedar resonando en quienes lo leen, en quienes van a poder revisarlo después? ¿Cuáles son esos mensajes que cada una de ustedes considera que debería ser central? ¿Con qué nos deberíamos quedar luego de leer este documento? Partimos con Javi, contigo. Ya, sí, obvio. Gracias. Em, yo creo que, bueno, lo que más he repetido en este espacio, falta información. Si bien ya se terminó esta red de salarios protegidos, se deben realizar los estudios. Hoy en día están en un proceso de consulta indígena algunos CEOLES, algunos contratos especiales de operación de litio, en los salarios que ya van a comenzar a ser explotados en etapas posteriores. Em, Creo que si es que la estrategia está teniendo la eficiencia de una participación ciudadana tardía y una consulta indígena tardía, aún así hay que utilizar los espacios de participación que se están abriendo y levantar todas las deficiencias que logra identificar este policy y más deficiencias que cada uno puede identificar en la implementación en general de la Estrategia Nacional del Litio. También los invito a leer el primer policy que habla más de modo general de la protección de estos ecosistemas, los aspectos biogeoquímicos de los salares y las lagunas y también de los aspectos culturales que se deben proteger. Así que yo llamo a informarse, llamo a pedir que se realicen los estudios, pedir que se comparta esta información y participar en los espacios que si bien es una participación tardía, hay que participar para luego poder de alguna manera impugnar o controvertir este proceso que no creo que se esté implementando de la forma en que se debiese implementar. Genial, genial, muchas gracias, Javi. Cintia, la misma pregunta. ¿Cuál crees tú que debieran ser esos mensajes o ese mensaje clave que debería quedar luego de leer el documento? El mensaje clave. La importancia de la consideración de la capacidad de carga de los ecosistemas. Eso creo que tiene que quedar para nosotros, para los que leemos el texto y para los que toman las decisiones y dejar de separar los sistemas hidrogeológicos con los cuerpos de agua superficiales o los salares que vemos, porque esta desconexión de las aguas y del concepto de aguas hacen muchas veces que tal vez no se sopese el real impacto que tiene la extracción de litio y de otras mineras en los ecosistemas altoandinos. Perfecto, genial, muchas gracias. Y Pauli, también lo mismo. ¿Cuál sería para ti ese mensaje clave que debería quedar resonando en nuestras cabezas? Sí, voy a agarrarme ahí de lo que dijo la CIN. Lo mismo, como la importancia del entretejido del que son parte de estos ecosistemas, como no son los velos como salares y lagunas superficiales, sino que están conectados a acuíferos subterráneos. Y el entretejido en el que estamos nosotros también, ¿no? Como llegar a esa profundidad necesaria, lo necesario que ir
que es ir a veces a lo que es más sutil, a lo que no se ve a primera vista, sobre todo a la hora de hacer investigaciones y en la toma de decisiones particularmente, como que siento que nos acostumbramos muy desde chiquititos, la mayoría de nuestra visión como de verlo todo separado, como decía la Sin, como incluso yo de ustedes, yo del territorio que habito, yo de los paisajes que estoy contemplando, y creo que acá es clave entender y poder evidenciar que efectivamente todo está unido, ¿no? Y que la afectación de la salud de estos salares, de estos ecosistemas, eh, deriva directamente en la afectación de la población humana y de su salud también. Eso. Genial, genial. Muchas gracias, Pauli. Y también con esto agradecemos a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que ahí en el chat están los links para poder revisar cada uno de estos policy briefs. También están los links a las redes sociales y también al sitio web de la Alianza Humedales Andinos. Los invitamos entonces a revisar este documento que está hecho por el equipo de investigación de la Alianza Humedales Andinos, que le dedicaron mucho tiempo de estudio, de investigación, eh, un trabajo con mucha dedicación, pero por sobre todo con mucho cariño, mucho amor a la naturaleza y la convicción profunda de su protección. Así es que quedan todos invitados a revisar el documento y con esto nos despedimos por el día de hoy, así es que agradecemos su participación y le enviamos un fuerte abrazo a cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la actividad, muy buena. Muchas Y gracias. los salares no son minas, yo pienso que es clave para educar también a la ciudadanía en nuestros lugares, para no solo mirar el modelo extractivista, sino que Ujú. también que la gente le dé la vuelta. Lo pienso ahí como un aporte modesto. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, muchas gracias. Y muchas gracias.